We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Es un gusto verlos otra vez aquí. Estamos ya por cerrar este séptimo mes, Octavio, séptimo mes consecutivo en el que compartimos conocimiento. Doctor, me está confirmando que sí es el séptimo mes, ¿no? Gracias por seguirnos acompañando. Cuando nos preguntamos todos los meses, ¿seguiremos con Hagamos un trueque? Cuando vemos que sigue la respuesta, que sigue gente entrando, que hay gente que quiere seguir compartiendo conocimiento, tenemos la idea de continuar con toda la pasión y con todo el cariño que estamos haciendo este programa. Y bueno, pues este fin de semana vamos a tener un fin de semana intenso con el cierre de elecciones de Estados Unidos, que sin duda tendremos que estar pendientes por la estrecha relación que tenemos con nuestro vecino del norte. Y bueno, antes de presentar el tema de hoy es la resolución miscelánea y reglas de carácter general en materia de comercio exterior ante el principio de legalidad. Para esto nos acompaña el maestro Gerardo Mejorado Ruiz. Me gustaría presentar su semblanza antes de darte la palabra. El maestro además, tenemos el honor de que es catedrático de Trade and Law College de Cuac, Baja California, así que para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Es socio de Servicios Legales de Agencia de Profesionales para Actividades Empresariales SCC. Es licenciado de Derecho por la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, egresado en 2001. Cuenta con un diplomado en Derecho Aduanero por el CUEG de la Ciudad de México. Cuenta con una especialidad de Derecho con énfasis en las áreas de Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de Tijuana de la UABC. Es maestro en Impuestos por la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC, egresado de la primera generación 2015-2017, obteniendo el reconocimiento al mérito escolar. Trabajó para el SAT en la Administración Local de Recaudación de Tijuana. A partir de 2008 se integró a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California en forma adscrita a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, organismo operador de los servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad. Es profesor de asignatura impartiendo las materias de análisis de legislación aduanera, derecho administrativo, derecho aduanero, derecho fiscal y Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias de Ingeniería Administrativas y Sociales de Tecate de la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor en la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad Autónoma de la UABC, impartiendo la asignatura de Actos, Contratos y Servicios Administrativos. Es miembro fundador de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Exintegrante de la Comisión Política Fiscal de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, comisionado editorial de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, autor de diversos artículos jurídicos en diversas revistas locales y nacionales, ponente de diversos temas jurídicos en distintos foros municipales y estatales. También es autor de 2 libros, La Resolución Miscelánea Fiscal y Reglas de Carácter General en materia de comercio exterior ante el principio de legalidad, obra escrita bajo la anuencia de la UABC y la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, y el otro libro es El Procedimiento de Discrepancia Fiscal, Análisis Jurídico. También es una obra de la UABC y de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Sin más preámbulo, es un honor tenerte aquí, Gerardo. Te damos la palabra para hacer este trueque el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Daniela? Muchas gracias por la invitación. Octavio, muchas gracias a todo el equipo de TLC.
y también a todas las personas que nos acompañan en esta plática. Yo en esta plática particularmente voy a abordar el tema de resolución miscelánea fiscal y reglas de carácter general en materia de comercio exterior desde un aspecto teórico, pero desde un aspecto teórico constitucional, partiendo desde lo que es un análisis en lo que consiste el principio de legalidad, pero también para aterrizar por ahí con unas jurisprudencias o más bien unas tesis aisladas que me andan haciendo un poquito de ruido. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? No sé si, una pregunta nada más, no sé si la presentación la están visualizando ustedes. En este momento no, si gustas te podemos ayudar. A ver, déjame intento compartir de aquí para ver si la puedo ir manejando yo. A ver si podemos hacerlo desde aquí. ¿Ahí se visualiza? Ya podemos ver la presentación, Gerardo. Perfecto. Muy bien. Bueno. Pues primero que nada habremos de decir que el principio de legalidad consiste en que las autoridades solo pueden y deben hacer lo que la ley les permite. Este principio ha reconocido desde la quinta época el Poder Judicial de la Federación que se trata de un principio constitucional de carácter general y universalmente admitido. Este principio inicialmente únicamente se había identificado quizás en relación con la actividad administrativa y con la actividad quizás jurisdiccional, en virtud de ser los órganos que tienen conferidas las facultades para ordenar y ejecutar actos de privación y actos de molestia. Esta deducción surgía sobre todo en México de la redacción de los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, ahora tiene matices axiológicos y de eficacia en cuanto a solventar y satisfacer intereses y necesidades de la comunidad que el Estado de Derecho debe atender en sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Santa María Pastor al respecto nos dice que el principio de legalidad es la manifestación más arraigada, incluso principal e inherente del Estado de Derecho. ¿Pero qué es esto del Estado de Derecho? Bueno, pues en los estados modernos se entiende que la voluntad soberana suprema es la que a través de un poder constituyente originario da nacimiento a un poder constituido derivado, dotado de atribuciones y a su vez de autolimitaciones al ejercicio de las potestades públicas que guiarán el rumbo de quienes le han dado forma, es decir, el elemento humano del Estado, proceso cuyo fin es el bien común. Una definición con la que coincidimos, o que particularmente a mí me gusta mucho, es la que nos da Jean-Claude Trompetit en su libro La nulidad de los actos administrativos, en donde dice que es un proceso que dialécticamente asocia, diferenciándolas las potestades públicas y derechos fundamentales en su común sometimiento al ordenamiento jurídico. Pero hablar de ordenamiento jurídico nos remite forzosamente a dos principios, al principio de supremacía y al principio de jerarquía. En cuanto al principio de supremacía, el artículo 133 de la Constitución Política nos dice que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. En cuanto al principio de jerarquía de las normas, la Constitución entendemos que es una norma de normas. Nada ni nadie puede normarla. Su naturaleza suprema niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior. Requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella. No reconoce nada por encima. Sin embargo, habremos de hacer algunas reflexiones. Sobre este tema de la jerarquía de las normas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999 expresó que los tratados internacionales se encontraban en segundo plano inmediato debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local. En 2007 resuelve que la Constitución permite identificar un orden jurídico superior integrado por ella, por los tratados internacionales y las leyes generales, y que los tratados se ubican jerárquicamente debajo de la misma, pero por encima de las leyes generales, federales y locales. Sin embargo, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surge un parteaguas. En ese artículo primero de la Constitución Política que es reformado, se establece en el párrafo segundo que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es aquí en donde reside el principio pro persona. Yo decía que esto representa un parteaguas al sistema jurídico mexicano. Justamente derivado de algunas controversias que se suscitaron, a través de la contradicción de tesis 293 de 2011, se establece lo siguiente, que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de regularidad de la regularidad constitucional.
Vaya, sin embargo, cuando haya una restricción expresa en el ejercicio de aquello, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Aquí nosotros destacamos dos cosas en las que coincidimos con el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, que cuando no sean normas relativas a derechos humanos, debe subsistir el orden jerárquico que posiciona por encima a la Constitución de los tratados. Sin embargo, aún en materia de derechos humanos, la Constitución conserva algo de superioridad, eso dice él, pues cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos derechos, se debe estar a lo que establece la Constitución. Por citar algunos ejemplos, podríamos mencionar la figura del arraigo, la extinción de dominio establecida en el segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución, los límites sobre los derechos políticos a miembros del Estado eclesiástico, en un momento dado el límite a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se establece en el artículo 107 de la Constitución. Ahora, tanto el principio de supremacía como el principio de jerarquía normativa presuponen que las leyes y los tratados no se contrapongan con el texto creado por el poder constituyente, pues en caso contrario son normas inconstitucionales y la inconstitucionalidad presupone ilegalidad, pues está infringiendo la ley suprema. En consecuencia, el principio de legalidad implica que toda actividad de los órganos del Estado debe estar fundada y motivada, es decir, demanda la sujeción de los tres poderes al derecho. En otros términos, todo acto o procedimiento estatal debe tener su apoyo estricto en la ley y la ley en la Constitución. ¿Pero qué es la actividad del Estado? La actividad del Estado la podemos entender como el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga en atención de la consecución de los fines estatales. Con respecto a esto, Gabino Fraga, en su libro de Derecho Administrativo, nos señala que las atribuciones es lo que el Estado puede o debe hacer y que su actividad y la forma del ejercicio de esas atribuciones son las funciones. A reserva de que por ahí hay otro catálogo de actividades que señalan otros autores como Jorge Fernández Ruiz, donde él señala que también hay funciones públicas, servicios públicos, obras públicas y actividades económicas residuales. Sin embargo, para efecto de esta conversación, vamos a partir del tema de las funciones. Gabino Fraga señala que el estudio de las funciones del Estado requiere como antecedente el conocimiento de la teoría de la división de poderes, que es de donde deriva, esta última expuesta como una teoría política necesaria para combatir el absolutismo y establecer un gobierno de garantías, que es principio básico de los estados modernos. Esta teoría de la división de poderes, que yo pongo aquí entre signos de interrogación, que menciono que por qué aparente, digo que se encuentra aparentemente consagrada en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que además restringe el que se reúnan dos o más poderes en una sola persona o corporación y que el legislativo recaiga en un solo individuo. Pero ¿por qué menciono esto de aparente? Para mí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite las facultades o funciones concurrentes. Esto puede encontrar su justificación en la tesis mexicana que han seguido casi todas las constituciones de este país, que señala que no hay división de poderes, sino lo que existe es un solo poder, el supremo poder de la Federación, que se divide para su ejercicio y comúnmente se dice que está separado en poderes, pero en realidad lo que existe en México es una distribución de funciones estatales a diferentes organizaciones del Estado. A esto lo denominamos la teoría de la distribución de funciones, tesis con la cual coinciden algunos constitucionalistas y administrativistas como Elisur Arteaga Nava, Jorge Carpizo, Miguel Carbonell, Jorge Madrazo, Gabino Fraga, el doctor Agustín Velázquez Bustamante. Ya entendido que existen facultades concurrentes, vamos a ver cómo se distribuyen. Estas facultades concurrentes se pueden clasificar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Desde el punto de vista formal, pues atiende a la naturaleza del órgano que emite el acto, pero desde el punto de vista material, esta apreciación atiende a las características del acto jurídico, por lo que es necesario precisar previamente algunas cuestiones en torno a la teoría del acto jurídico, pues aquí prescinde de su autor. ¿Qué quiere decir esto que prescinde de su autor? Que indistintamente de quién emite el acto, no atiende a cuál es el órgano que emite el acto, sino a la naturaleza de los alcances del acto mismo. El acto y negocio jurídico, pues decimos que es la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales pueden ser reconocidas por el ordenamiento jurídico. Y las consecuencias jurídicas consisten en crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. En los actos del Estado, a diferencia de lo que es el acto y negocio jurídico en materia civil, en los actos del Estado, pues el ejercicio se da justamente en ejercicio de una potestad pública, pero que es conferida por la ley.
¿Y cuáles son los alcances de ese acto jurídico? Bueno, pues los alcances de los efectos jurídicos funcionan de la siguiente manera, los explicamos a través de este cuadro. Cuando el acto jurídico es ejecutivo, tendrá alcances personales y tendrá alcances concretos, además de que no hay previa controversia. Cuando el acto jurídico es legislativo, es un acto de alcances generales y con alcances abstractos y también sin previa controversia. Sin embargo, cuando el acto jurídico es judicial, es un acto personal, es un acto concreto, pero existe una previa controversia. Indistintamente de que existen algunos tipos de controversias que tienen incluso alcances generales, como podría ser en un momento dado las acciones de inconstitucionalidad, pero ahí ya pues trasciende a otra naturaleza. Pero de manera general podemos esquematizarlo a través de este cuadro. Entonces podemos decir que desde el punto de vista formal, cuando los actos son ejecutivos, son actos administrativos. Cuando los realiza el Poder Legislativo, serán actos legislativos, y cuando los realiza el Poder Judicial, son actos jurisdiccionales. Sin embargo, desde el punto de vista material, cuando el acto es ejecutivo, puede ser que el Ejecutivo esté realizando tareas administrativas, esté realizando tareas legislativas, esté realizando incluso tareas jurisdiccionales. También el Poder Legislativo en un momento dado va a realizar actos legislativos, va a realizar actos administrativos y va a realizar actos jurisdiccionales. Podríamos poner un ejemplo de acto jurisdiccional, el caso del juicio político. Asimismo, el Poder Judicial va a realizar actos jurisdiccionales, va a realizar eventualmente actos legislativos, pero también va a realizar actos ejecutivos. Sin embargo, con lo que coincidimos atendiendo al principio de legalidad es que esos actos siempre o esas funciones tienen que tener su sustento en ley y forzosamente la ley tiene que tener sustento en la Constitución. Ahora, vamos a analizar un poquito, ya que hemos visto un poquito, que hemos mencionado un poquito con relación a lo que es el principio de legalidad, vamos a hacer un análisis de lo que es la facultad conferida al Poder Ejecutivo para realizar actos materialmente legislativos. La facultad reglamentaria en materia política y administrativa ha sido entendida como la que compete para complementar la aplicación de las leyes y disponer genéricamente sobre cuestión no legislada y sin violencia legal. Esta facultad reglamentaria, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos órganos de los distintos poderes de la Unión, así como de los diferentes niveles federal, estatal, municipal, gozan de ella para emitir normas de carácter general y abstracto. Particularmente en el caso del presidente de la República, existe una atribución de este tipo que le es exclusiva cuando se trata de complementar normas del Congreso de la Unión, y esta se refiere o esta tiene su fundamento en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunos autores como Jorge Carpizo y Jorge Madrazo dicen que al presidente de la República se le reconocen 5 veces facultades legislativas en la Constitución. Nosotros ya en un análisis que hicimos más actual identificamos por lo menos 8 facultades. La que establece el artículo 21, párrafo cuarto en materia de infracciones administrativas, el artículo 27, párrafo quinto en materia de aguas y mares, el artículo 27, párrafo sexto en materia de recursos naturales y aguas, en el artículo 29, párrafo primero en materia de suspensión de derechos humanos y sus garantías, que aquí podríamos hablar de una subclasificación que propiamente no es un reglamento, sino hablamos de un decreto ley, la establecida en el artículo 73, fracción 16, base primera en materia de salubridad, la establecida en el artículo 131, párrafo segundo en materia de comercio exterior, que también hablamos de una subclasificación que propiamente no refiere a un reglamento, sino a un decreto delegado, así como la que establece el artículo 133 en materia de tratados. Y por último, la que establece el artículo 89 de la Constitución Política en la fracción 1, que dice que es facultad del presidente promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, que prácticamente es del reglamento que nos vamos a ocupar a partir de este momento. La definición de este tipo de reglamento, desde el punto de vista administrativo, se ha definido como una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Vaya, es un instrumento de aplicación de la ley. Si atendemos a este concepto, las características de la norma jurídica del mismo reglamento, pues son la heteronomía, la coercibilidad, la bilateralidad y además de que regula conductas externas. ¿Cómo clasifica la teoría o algunas de las clasificaciones que encontramos en la teoría los reglamentos administrativos?
Nos encontramos reglamentos de ejecución o reglamentos ejecutivos, que propiamente son los que se encuentran en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución. Nos encontramos también reglamentos delegados. En cuanto a los reglamentos ejecutivos, pues la facultad de creación de estos es transferida por el legislador a otro órgano inferior del Ejecutivo. Por ejemplo, los reglamentos interiores de los organismos autónomos o los organismos paraestatales. También encontramos una clasificación de reglamentos autónomos que son sin subordinación o fundamento en una ley formal, ya que su apoyo radica en un mandato constitucional que elimina ese requisito legal de que tengan fundamento en la ley. Y encontramos también los reglamentos autorizados o reglamentos de integración, que no derivan de la facultad reglamentaria del Ejecutivo, sino de una expresa habilitación legislativa para completar una ley. Las llamadas leyes en blanco o leyes marco. Como ejemplo, pues se pueden citar desde esta clasificación a las reglas de carácter general en materia tributaria. Quiero decir que no todos los autores coinciden en cuanto a esta clasificación, no todos coinciden en cuanto a la justificación y tampoco todos coinciden en cuanto a la definición de cada uno de estas clasificaciones. Sin embargo, pues lo manejamos o lo abordamos desde un aspecto muy genérico. Ahora, ocupándonos propiamente del reglamento ejecutivo, el que tiene su sustento en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política, debemos decir que este tiene determinados límites. ¿Cuáles son esos límites? Los límites que tiene este tipo de reglamento es el principio de reserva de ley, el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley y el principio de exclusividad de la facultad reglamentaria. En cuanto al principio de reserva de ley, hay que destacar que hay materias que solo pueden ser reguladas por una ley. Tenemos algún tipo de reserva de ley que es absoluta y tenemos un tipo de reserva de ley que es relativa. En cuanto a la reserva absoluta, implica que tanto lo sustantivo de la norma como lo adjetivo debe estar regulado en una ley. Por citar algunos ejemplos, podemos mencionar a la materia civil, en la cual tenemos un código de procedimientos civiles y tenemos un código civil. Tenemos una materia penal en la cual tenemos también códigos penales y tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, tenemos materias en las que la reserva es reserva relativa. Un ejemplo de ello es la materia fiscal, y esto deriva de dos postulados. El primer postulado es un postulado que se acuña mediante el aforismo nullum tributum sine ley, que no hay tributo sin ley. Y este aforismo tiene su sustento en los siguientes preceptos. En el artículo 73, fracción 7 y 29 de la Constitución, que es en donde se establece la facultad del Congreso para imponer contribuciones y se define sobre qué materia. Pero además tiene su sustento en el artículo 31, fracción 4, que dispone además que las contribuciones deben de estar establecidas en las leyes. A esto nos referimos con el principio de legalidad. También tiene su sustento en otro aforismo que se denomina no taxation without representation, es decir, que no hay tributación sin representación. Y esta teoría o este aforismo ha derivado de la teoría de los sistemas bicamerales. Aquí en este caso, en el caso México, se establece en el apartado H del artículo 72 en cuanto a que dispone que en relación a los proyectos que versen sobre contribuciones o impuestos, la discusión debe iniciar en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué en la Cámara de Diputados? Pues porque se entiende, de acuerdo con nuestra teoría constitucional, que los senadores son representantes de las entidades federativas y los diputados son representantes de los distritos poblacionales. Entonces, las contribuciones o los impuestos deben de nacer en la representación del pueblo. Ahora, en cuanto al siguiente principio que limita a la facultad reglamentaria, el principio de subordinación jerárquica. Parece que tiene problemas, ¿verdad, doctor Carvajal? ¿Usted sí me escucha? No somos dice nosotros. que es competencia exclusiva de la ley el qué, el dónde, el cuándo de una situación jurídica. ¿Perdón? Se cortó un poquito. Octavio. Se cortó en esta lámina cuando empezaste. Si quieres esta lámina nada más, se te fue la señal. Pues si quieres esta lámina, porque Octavio, está muy interesante y como todo va así como caminito, se nos va una y no lo entendemos. Entonces, sí, adelante. Te agradezco mucho, Octavio. ¿Ahí me escuchan bien, perdón? ¿Ahí sí me estás escuchando bien? Sí. Perfecto. Yo hacía referencia que un siguiente postulado que limita la facultad reglamentaria es el principio de subordinación jerárquica, que implica que las disposiciones contenidas en una ley o materialmente legislativo no pueden ser modificadas por un reglamento. Con respecto a este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho que es competencia exclusiva de la ley la determinación del qué,
del quién, del dónde, el cuándo de una situación jurídica general y abstracta. Sin embargo, al reglamento de ejecución competirá por consecuencia el cómo, y el cómo es una parte únicamente de lo adjetivo, de lo procedimental. En cuanto al tema de la exclusividad de la facultad reglamentaria, nosotros nos hemos encontrado algunos criterios jurisprudenciales o algunos criterios en tesis aisladas como los siguientes: el de registro 391047 y el de registro 257271, que coinciden en que los secretarios de Estado no pueden expedir estos reglamentos, y además de que los reglamentos administrativos se encuentran únicamente reservados al presidente de la República. Sobre esto también nos encontramos algunos juristas como Miguel Alejandro López Olvera, como Miguel Acosta Romero, como Luis Humberto Delgado Gutiérrez, como Manuel Lucero Espinosa, como Antonio Jiménez González. Incluso por ahí yo siempre anexo una liga de la revista IDC, que a mí particularmente pues también me gusta mucho, además de la revista nuestra, la revista de TLC. Y digo nuestra porque me permiten participar cada que puedo, cada que quiero en esta revista, y eso lo agradezco. Bueno, pues yo me encuentro todos estos tipos de elementos para decir que la facultad reglamentaria es exclusiva del presidente. Todos coinciden en que es exclusiva y además en que es indelegable tanto por el legislativo y por el ejecutivo. Ahora vamos a analizar un poquito lo que es la esencia de las reglas generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Secretaría de Economía o por el Servicio de Administración Tributaria, que hoy más por el Servicio de Administración Tributaria que por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Bueno, resulta que yo me había encontrado, porque siempre trataba de buscar cuál era la definición de resolución miscelánea fiscal o de reglas de carácter general en materia de comercio exterior, que ya no se encuentra esta definición en los portales del Servicio de Administración Tributaria. Yo me encontraba que hasta todavía el gobierno anterior, de acuerdo con un glosario que ponían a disposición en la página del SAT, se establecía que eran reglas de carácter general que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para complementar y dar claridad a las disposiciones fiscales. Cabe destacar que este sitio hacía una aclaración de que esta información no estaba dirigida ni a abogados, ni a contadores, ni a académicos, y que la información publicada ahí no creaba derechos u obligaciones. Antes de entrar a una definición sobre qué es la resolución miscelánea fiscal o las reglas de carácter general, voy a abordar unas diapositivas posteriores que nos van a llevar a entender no solo la definición, sino también cuál es el rumbo que está tomando esto de la resolución miscelánea fiscal o de la regulación en materia fiscal. Bueno, yo aquí he hecho una aclaración que ahora sí que no hago una crítica realmente a la utilidad que puedan contener estas resoluciones misceláneas fiscales o reglas de carácter general en materia de comercio exterior, tanto para los contribuyentes, para los contadores, para los abogados, para los importadores, exportadores, para los agentes aduanales y para la autoridad fiscal misma, sino que es un análisis de estricta legalidad y pues tiene como referencia únicamente ahora sí que el análisis teórico, el análisis jurisdiccional y el análisis constitucional. ¿Cuál es la esencia de estas reglas de carácter general? Primero que nada debemos de entender que se trata de actos jurídicos que se emiten en el ejercicio de una potestad pública conferida o delegada por el Congreso o por el presidente. Ahorita voy a ver los fundamentos de esto, que son de carácter general y abstracto indudablemente, que son complementarias de las leyes del Congreso de la Unión definitivamente, y en muchos supuestos habremos de encontrar incluso que ciertas normas o ciertas resoluciones misceláneas tienen carácter heterónomo, coercible, son bilaterales y definitivamente regulan conductas externas. En consecuencia, estamos hablando de derecho. Aquí la pregunta que surge es, ¿tenemos al Servicio de Administración Tributaria haciendo derecho? ¿Tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haciendo derecho? ¿Tenemos en un momento dado a la Secretaría de Economía haciendo derecho? Bueno, vamos a analizar unos antecedentes de la resolución miscelánea fiscal. Fíjense, para el 10 de marzo de 1980, el secretario de Hacienda y Crédito Público emitió la resolución que establece y deroga disposiciones administrativas de carácter fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1980. Para el 18 de febrero de 1981, el secretario de Hacienda y Crédito Público emite resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de 1981, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 1981. Esta parte la subrayo porque para mí es prácticamente el nacimiento de la resolución miscelánea fiscal. Ya para el 24 de marzo de 1994,
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público emite por primera vez resolución que establece para 1994 reglas fiscales de carácter general relacionadas con el comercio exterior y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1994. De manera simultánea emite y se publica en el mismo medio el anexo número 1 de la resolución que establece para 1994 reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior. Aquí tenemos ya separadas las reglas de carácter general de la resolución miscelánea fiscal. Ya para el 17 de julio de 2006, el secretario de Economía emite un acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior y fue publicado en el Diario Oficial el 21 de julio de 2006. Aquí ya tenemos también a la Secretaría de Economía participando en la emisión de regla de carácter general. Podemos decir prácticamente que estos 4 eventos son los acontecimientos que dan origen a este tipo de actos. ¿Qué implicó el origen de esta resolución miscelánea fiscal? El origen We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcast. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder await you and your family this Christmas at Biltmore. Enjoy a guided tour of America's largest home, filled with shimmering Christmas trees and adorned in all its Yuletide glory. Then make the most of your visit and imagine yourself as a holiday guest of the Vanderbilts at one of our overnight properties. Plan your stay at Biltmore.com. Aplicó la sustitución de acuerdos circulares, oficios, resoluciones que venía emitiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre todo porque se dificultaba su conocimiento por parte de los contribuyentes y la adecuada aplicación por parte de las autoridades fiscales, o al menos en la exposición de motivos de la primera resolución miscelánea fiscal que se emite, existe esta explicación. ¿Pero qué eran las circulares? O para entender si realmente con la resolución miscelánea fiscal se estaban sustituyendo las circulares. Resulta que las circulares pues son comunicaciones internas de la administración pública expedidas por autoridades superiores para dar a conocer a sus inferiores instrucciones, órdenes, avisos o la interpretación de disposiciones legales. En consecuencia, con ello no se estaban supliendo las circulares, sino realmente se estaban emitiendo normas de carácter general y abstracto que tienen alcances para la población, no nada más para los inferiores dentro de la administración pública, no nada más para los subordinados, vaya, dentro de la administración pública. ¿Cuál es el fundamento legal de la emisión y de la publicación de resolución miscelánea fiscal y de reglas de carácter general en materia de comercio exterior? Tenemos el artículo 16, 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenemos el artículo 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal de la Federación, el artículo 144 de la Ley Aduanera, el artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior, el artículo 14, fracción tercera de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, tenemos el artículo 5, fracción 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, tenemos el artículo 3, fracción 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y tenemos el artículo 3 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales. Podemos decir prácticamente que la delegación se da por parte del Congreso hacia el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía. Aun cuando decíamos que era una facultad indelegable, la facultad reglamentaria del presidente de la República. Ahora, hay una referencia que yo por ahí compartí en alguna ocasión con Octavio para observar cuáles son las cláusulas de remisión en el paquete fiscal que estaba vigente a partir de enero de 2014. En el Código Fiscal de la Federación nos encontrábamos 65 menciones, además de los transitorios. En la Ley Aduanera, 126 menciones. En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, 13 menciones. En la Ley del Impuesto sobre la Renta, 53 menciones. En la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 6 menciones. Así sucesivamente, yo encontraba como mínimo 339 remisiones a la regla de carácter general, resolución miscelánea fiscal. Insisto, son normas complementarias de las leyes del Congreso.
Ahora, voy a entrar a la parte en la que hace una justificación el Poder Judicial de la Federación con respecto a la emisión de la resolución miscelánea fiscal y reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Con respecto a esto, me encontraba la siguiente tesis de jurisprudencia, en la cual se señalaba, es una tesis de Tribunal Colegiado de Circuito, en la cual se señalaba que tienen carácter de obligatorio para los contribuyentes, que es expedida en el uso de las facultades que poseen las autoridades fiscales para reglamentar la aplicación de la ley en la que ésta les reserva atribuciones. Ojo con esto, desde este criterio ya los tribunales colegiados ya estaban haciendo referencia a que la resolución miscelánea fiscal se emite en el ejercicio de una facultad para reglamentar la aplicación de la ley. Yo aquí entiendo que pues prácticamente se está sustituyendo a esa facultad reglamentaria que se establece en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego me encuentro otro criterio, otra jurisprudencia de la segunda sala, que dice, no existe impedimento constitucional para que mediante las reglas generales se regulen determinadas obligaciones de los gobernados siempre y cuando no incidan en una materia sujeta a reserva de ley y no rebasen el contexto legal y reglamentario que rige su emisión. Aquí en esta parte destaco que ya en la tesis anterior se venía justificando el que el Servicio de Administración Tributaria o las secretarías podían emitir resolución miscelánea fiscal o regla de carácter general en materia de comercio exterior, y aquí en este criterio lo que hace la sala es que está acotando con los principios de reserva de ley y con el de subordinación jerárquica que acotó al reglamento, está acotando a la resolución miscelánea. Pero si yo entiendo esta parte de que es imponer una obligación a los gobernados, como lo dice esta jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, voy a entender que una obligación pues es el vínculo jurídico que constriñe a un sujeto pasivo respecto a un sujeto activo a una conducta de dar, hacer, no hacer o inclusive de un tolerar. En consecuencia, pues la regla de carácter general solo se limita por el principio de reserva de ley relativa, es decir, que no incida en los elementos del tributo, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa o época de pago, y por el de jerarquía normativa, es decir, no puede incidir en el qué, en el quién, en el dónde y en el cuándo, sino solo en el cómo, pero sí puede establecer obligaciones de acuerdo con los criterios del Poder Judicial de la Federación que hemos visto al momento. Ahora, yo expreso algunas objeciones en cuanto a ese par de criterios que compartí ahorita. Primero que nada, ese par de criterios encuentran su sustento en los siguientes artículos. En el artículo 73, fracción 30 y en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, si yo hago una lectura de lo que dicen estos preceptos, habré de encontrar que el artículo 73 habla de que el Congreso tiene facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte encontró en el ejercicio de las facultades implícitas que tiene el Congreso de la Unión, encontró el sustento para concederle la posibilidad de que se emita resolución miscelánea fiscal por parte de los órganos administrativos del Poder Ejecutivo. Ahora, en el artículo 90 nos hablan de que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las secretarías de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Prácticamente, lo que hace el Poder Judicial es encontrar el sustento de estas normas en estos dos preceptos que en realidad no hablan de la posibilidad de que el Congreso delegue las atribuciones que tiene conferidas el presidente de la República por virtud del artículo 89, fracción 1. Hay una reflexión que debemos hacer antes de continuar sobre cuál ha sido la evolución de la facultad reglamentaria ejecutiva del presidente para ver hacia dónde vamos con este tema de la resolución miscelánea fiscal. Por ahí en un texto que encontré de un abogado, de un jurista, que es Miguel Ángel Alejandro López Olvera, me encontré que el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, en el artículo 30 decía que tocaba al emperador formar reglamentos para la ejecución de leyes. Después, en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en el artículo 110 se decía que las atribuciones del presidente son las que siguen, y la fracción 2 decía, dar reglamentos para el mejor cumplimiento de la Constitución, acta constitutiva y leyes generales. Después, en las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, en el artículo 17 se decía
que eran atribuciones del presidente de la República dar con sujeción a las leyes generales los reglamentos para el cumplimiento de estas. Así, posteriormente, en las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 se establece en el artículo 85 que corresponde al presidente de la República dar los reglamentos necesarios para la ejecución de leyes sin alterarlas ni modificarlas. Aquí quiero destacar un parteaguas. Ya en la Constitución de 1857, en el artículo 85, y en la Constitución de 1917, en el actual artículo 89, fracción 1, se establece que las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo, subrayamos, en la esfera administrativa su exacta observancia. Realmente ya en la Constitución del 17, en la del 57 y en la del 17, vaya, ya no se habla de que el presidente tiene facultad expresa de emitir reglamentos. Sin embargo, de una interpretación histórica se llega a la conclusión, se arriba a la conclusión de que esta palabra proveer implica esa facultad de reglamentar. Bueno, hasta esta parte pues no tendríamos objeción en cuanto a eso. Ahora, la pregunta que yo me haría antes de continuar, ¿es realmente la resolución miscelánea fiscal representa normas técnicas u operativas? Por aquí hay una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en agosto de 2013 que dice lo siguiente: las reglas referidas son disposiciones de observancia general y, por tanto, actos materialmente legislativos que tienen su fundamento en una cláusula habilitante prevista en una ley o en un reglamento al tenor del cual se faculta a la autoridad administrativa para emitirlas. Yo considero ya peligrosísima esta jurisprudencia cuando ya empieza a hablar de que esas reglas de carácter general son actos materialmente legislativos. Ya el hecho de reconocer expresamente que el Servicio de Administración Tributaria en un momento dado tiene facultades legislativas. Ok. Hay una parte muy interesante y aquí hablo de la evolución o hacia dónde vamos con ese tema de la resolución miscelánea fiscal y las reglas de carácter general en materia de comercio exterior y que me llama mucho la atención y para mí, pues yo digo, representa una alerta. Hay algunas reformas que se hicieron durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con relación a estas reformas, Gonzalo Sánchez de Tagle, en la revista Nexos, en el juego de la Suprema Corte, nos habla un poco de lo que es el Estado regulador. Él nos dice que el Estado regulador como concepto jurídico y político pues surge ante la necesidad de normar actividades económicas complejas que por su naturaleza son dinámicas y maleables. En ese sentido, comprende un diseño institucional de intervención en determinadas industrias que, dado el elevado interés público en su desarrollo, no deja a libre mercado su autorregulación y en determinados casos, pues tampoco a los poderes tradicionales del Estado, como podrían ser la división del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí nos señala que pues el Estado regulador tiene como fundamento constitucional la rectoría económica del Estado y el desarrollo nacional y el máximo disfrute y garantía de los derechos humanos. Nos sigue diciendo que el Estado regulador como concepto jurídico y político surge ante la necesidad de normar actividades económicas complejas que por su naturaleza son dinámicas y maleables, que en ese sentido pues comprende ese diseño institucional de intervención en determinadas industrias que, dado el elevado interés público en su desarrollo, no deja libre mercado su autorregulación. Ahora, ¿qué nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a este tema del Estado regulador? Nos dice en la controversia constitucional 117 de 2014 que el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas en la sociedad podindustrial suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos, mediante la creación de ciertas agencias independientes de los órganos políticos y los entes regulados, para depositar en estas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de los mercados y al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permiten el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Las agencias a que se refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son otras que los órganos con autonomía constitucional, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que no gozan del Estatuto de Autonomía.
Así, el artículo 28 señala que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía en los términos que determine la ley. En este caso la Constitución. Cuando nos referimos al tema de los órganos reguladores, estamos hablando de los que encuentran fundamento en el artículo 28 constitucional. En el amparo en revisión 1100 de 2017, lo que se estableció es que el modelo de Estado regulador comprende la convivencia del principio de legalidad, que a través de la actividad legislativa formal y material es la fuente de legitimación democrática en donde se realiza la rectoría económica del Estado, y los principios de eficiencia y planificación e innovación que dispone que sean órganos especializados quienes materialicen los principios legalmente dispuestos mediante la expedición de normas que por su naturaleza pues no podrían estar previstas por el legislador o que, dada su naturaleza maleable, serían obsoletas. A esto último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo denominó competencia especializada o deferencia técnica. Insisto en que estos órganos tienen fundamento en el artículo 28 constitucional. Si bien es cierto, digo, que los órganos reguladores y las normas y actos que se emitan se encuentran inmersas en el principio de subordinación jerárquica de leyes, también lo es que el principio de reserva de ley que rige a la facultad reglamentaria de dichos órganos por cuanto hace a la emisión de normas de carácter general les es aplicable de manera diferente. Esto es, no se exige necesariamente la existencia de una ley formal y material para que el órgano regulador que está establecido en el artículo 28 esté legitimado para emitir una norma general, sino que frente a la inactividad legislativa puede emitir disposiciones válidas tomando como parámetro de validez la propia Constitución, porque justamente estos órganos, repito, nacen de la propia Constitución. Se trata de una competencia originaria y no delegada. Ahora, la validez de las normas expedidas por los órganos reguladores, pues decimos, no deriva necesariamente de la ley, sino directamente de la Constitución, razón por la cual tampoco le son aplicables los principios que regulan la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal previstos en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Su competencia regulatoria es de fuente constitucional y es independiente a la facultad legislativa y reglamentaria. Esto debido a que su propósito es la regulación de sectores altamente técnicos y especializados. Ahora, en razón de ello, pues la propia Suprema Corte ha reconocido la constitucionalidad de los tipos administrativos en blanco normados por estos órganos reguladores. Con respecto al Estado regulador, según el Pleno de la Corte, ha dicho lo siguiente, dice, lo adopta al crear los órganos autónomos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nos dice, de la exposición de las razones del constituyente permanente en relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 la concepción de Estado regulador, entendido como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial, suscitadas para el funcionamiento de mercados complejos, mediante la creación de ciertas agencias independientes de los órganos políticos y de los entes regulados, para depositar en esta la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del Estado regulador pues busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas, suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional. De ahí que a estos órganos pues se les otorguen funciones regulatorias diferenciándolas de las legislativas propias del Congreso de la Unión y de las reglamentarias concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, fracción 1 constitucional.
Ya para finalizar lo que dice la Corte, pues decimos que este diseño descansa en la premisa de que estos órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo o a los que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos y realizables bajo la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo de Estado regulador en la Constitución, se apunta a un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados y sectores de manera independiente, únicamente por referencia o racionalidades técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulatorias, cuyo funcionamiento ya no se encuentra en la ley, ni se condiciona a lo que dispongan los poderes clásicos. Hay una cuestión en la que quiero, ya para finalizar prácticamente esta plática, una cuestión en la que quiero que pongamos atención, y esto es una parte en la que me llama a mí o me alerta en cómo está evolucionando el tema de la resolución miscelánea fiscal o el tema de la regla de carácter general en materia de comercio exterior en un momento dado. Fíjense en un par de criterios que emitieron tribunales colegiados de circuito en 2018, uno en 2018. Nos habla de que la declaración informativa que se refiere a la fracción 2 del artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice: la validez de la regla 3.9.16 de la resolución miscelánea fiscal para 2017, contenida en su primera resolución de modificaciones, que amplía y describe el tipo de información que aquella debe incluir, se justifica y encuentra racionalidad en el ejercicio de la discrecionalidad regulatoria desarrollada por el Servicio de Administración Tributaria sin que le sean aplicables, ojo, ya sin que le sean aplicables los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aquí ya no se tiene que sujetar en un momento dado en lo específico esta resolución miscelánea a la ley, y la otra cuestión, que tampoco a la reserva de ley. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado la resolución miscelánea no va a respetar ciertos elementos que se deben de contener en una ley, como el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa o época de pago. Cuidado con esto. ¿Qué dice en su contenido este criterio? Dice: el artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el contexto del Estado regulador, ojo, empieza a asemejar a la emisión de resolución miscelánea fiscal, la empieza a asemejar o la empieza a entrar dentro de lo que es el contexto del Estado regulador. Dice: otorga al Servicio de Administración Tributaria, mediante una cláusula habilitante, la facultad de establecer reglas de carácter general para la presentación de las declaraciones informativas, entre paréntesis, maestra de partes relacionadas, local de partes relacionadas y país por país del grupo empresarial multinacional, a que aluden las fracciones 1, 2 y 3 del propio precepto. Es así que dicho órgano podrá solicitar información conducente y relacionada con los fines y propósitos ahí propuestos, e incluirá los medios y formatos correspondientes. En este sentido, la regla 3.9.16 de la resolución miscelánea fiscal para 2017, contenida en su primera resolución de modificaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017, que amplía y describe el tipo de información que debe incluir la declaración informativa que refiere la fracción 2 del precepto mencionado, no debe someterse a las exigencias o límites de los principios de reserva de ley ni de subordinación jerárquica, ya que estos, al estar sujetos al principio de legalidad como restricciones, son exclusivos de la facultad reglamentaria del presidente de la República. Con esto nos está diciendo que la facultad reglamentaria del presidente de la República sí está limitada por el principio de reserva de ley y sí está limitada por el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley. Sin embargo, la resolución miscelánea fiscal no. Dice, ya que estos, al estar sujetos al principio de legalidad como restricciones, dice, son exclusivos de la facultad reglamentaria del presidente de la República, acotada por la propia ley, y distintos de los que aplican en el modelo de Estado regulador, como sucede con el Servicio de Administración Tributaria, donde la norma habilitante señala fines o propósitos y reserva al ente elegir u organizar los medios más eficientes para lograrlos, con base en ciertos márgenes de discrecionalidad, por ser un órgano especializado cuya encomienda institucional consiste en regular técnicamente ciertas actividades económicas o sectores sociales de manera independiente a través de todos los medios razonables para alcanzar su finalidad. Y dice, ello encuentra explicación en razón de que ante el modelo de Estado regulador,
los poderes clásicos no podrían reclamar la titularidad exclusiva de la función jurídica que tenían asignada. De ahí que los órganos reguladores no pueden ser acusados de usurpar alguna de estas funciones. Por el contrario, estos pueden ser acusados de usurpar estos son titulares de competencias mixtas, cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas, precisa y exclusiva para el cumplimiento de una función regulatoria técnica en el sector de su competencia, en armonía como complemento a las funciones de los poderes clásicos, ya que la división funcional clásica de atribuciones no opera en materia tajante y rígida identificada con los órganos que la ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, potestades y capacidades especializadas mediante un régimen de cooperación y coordinación que funciona como medio de control recíproco ilimitado, a fin de evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y garantizar la unidad, establecimiento y preservación del Estado de Derecho. Por tanto, la validez de la regla 3.9.16 citada se justifica y encuentra racionalidad en el ejercicio de la discrecionalidad regulatoria desarrollada por el Servicio de Administración Tributaria al no desbordar los fines y propósitos de la norma habilitante. Ya por último, tenemos otra tesis que también nos habla de que el Servicio de Administración Tributaria tiene ciertas características como órgano regulador del sistema financiero del Estado. Dice, el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que forma parte del conjunto de órganos reguladores del sistema financiero del Estado. Lo anterior porque conforme al artículo 3 de su ley goza de autonomía de gestión presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica en el dictado de sus resoluciones. Dice, asimismo, dentro de sus atribuciones, destaca la contenida en el artículo 7º, fracción 7 del mismo ordenamiento, relativa a proponer la política de administración tributaria y aduanera, así como ejecutar las acciones para su aplicación, entendiéndose por aquella el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscal, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de estos, dice. Además, en el marco normativo que le es aplicable se encuentran cláusulas habilitantes como la contenida en el artículo 76A de la ley del ISR, que dota al SAT de facultades discrecionales dada su especialidad técnica e independencia de gestión para emitir las disposiciones administrativas de carácter general exclusivas para el cumplimiento de su objeto, lo cual constituye una función regulatoria claramente diferenciable desde las legislativas otorgadas al Congreso de la Unión en el artículo 73 y de las reglamentarias conferidas al Ejecutivo por el 89, fracción 1, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, debe destacarse que, por regla general, el modelo de Estado regulador exige la aveniencia de dos fines a saber, satisfacer de la mejor y más adecuada manera el interés público en contextos técnicos mediante acciones y disposiciones que permitan las mayores eficiencias de la administración, lo que puede reflejarse en el combate a la evasión fiscal o a la rectoría y fomento de las actividades económicas y la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ya para finalizar esta tesis y finalizar el tema, dice, en este tenor, el modelo busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática, pero también innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos especializados dotados de competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas, las suficientes para regular y adjudicar soluciones en ciertos sectores técnicos o altamente especializados, estimados de interés nacional. De ahí que ese esquema descanse en la premisa de que dichos órganos, como sucede con el Servicio de Administración Tributaria, por su autonomía y aptitud técnica, son idóneos y resultan capacitados para emitir normas en contextos técnicos de difícil acceso para el proceso legislativo y ejecutivo, a las que pueden dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas y actualizarlas con propósitos pragmáticos cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertas actividades económicas y sectores alcancen resultados óptimos y realizables bajo las clásicas directrices legislativas y reglamentarias. Con estos dos últimos criterios o estas dos últimas tesis de colegiados de circuito, lo que estoy diciendo es que prácticamente pareciera que
Poder Judicial está tratando de aceptar que el Servicio de Administración Tributaria está dentro del modelo de Estado regulador. Oigan, pero ojo con esto, el modelo de Estado regulador, los órganos del modelo de Estado regulador se encuentran establecidos en el artículo 28 de la Constitución, de ahí que tengan facultades cuasi legislativas. ¿Por qué? Porque prácticamente se asemejan en su actividad a otro poder. Desde mi punto de vista, no así el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ¿por qué comparto estos dos últimos criterios? Yo les decía, partimos desde cómo evolucionó el momento jurídico en México, en el que ni siquiera aceptábamos que la facultad reglamentaria del presidente de la República pudiese ser transmitida a otro órgano del Estado, ni por el propio Poder Ejecutivo, ni por el Poder Legislativo, y ahora estamos empezando a ver criterios como estos de los tribunales colegiados de circuito, en donde se acepta que el Servicio de Administración Tributaria prácticamente forma parte de ese modelo de Estado regulador, que desde mi punto de vista no tiene nada que ver el Servicio de Administración Tributaria con los órganos a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya para concretar mi presentación y para dar la oportunidad a otras participaciones, preguntas y respuestas en caso de que las haya, termino con esta frase que a mí me gusta mucho cuando hago esta exposición. Cuando le preguntan al presidente Ronald Reagan que cuál es su opinión sobre la economía o en qué consiste la economía, él contesta esto, dice: la visión del gobierno sobre la economía se podría resumir en unas pocas frases cortas. Si se mueve, ponle impuestos. Si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subsídialo. Maestro, no me queda más que darle un agradecimiento virtual, ¿no? En el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Gerardo Mejorado Ruiz por hacer un trueque en la plática virtual con el tema la resolución miscelánea fiscal y reglas de carácter general en materia de comercio exterior ante el principio de la legalidad, el día 30 de octubre del 2020. Muchísimas gracias por este trueque. Gracias, Daniela, gracias, Octavio, gracias a todos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.